Muchísimas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a este espacio creado para que ustedes puedan asesorarse. Para quienes no han estado en anteriores webinars, pues quiero presentarme. Mi nombre es Silvia Beltrán, soy broker asociada, miembro activo de la Asociación Nacional de Realtors y de la Asociación de Realtors en Orlando. He tenido el placer de acompañar a muchas familias, más de 150, en sus procesos de inversión aquí en Estados Unidos, con la gestión y comercialización de la compra, venta y renta de los inmuebles aquí en Estados Unidos. Adicional a eso, pues bueno, soy abogada y colombiana de nacimiento, abogada de profesión, pues, y colombiana de nacimiento. Continuando con nuestra serie de webinars, pues bueno, la finalidad de estos webinars que hemos creado cada jueves a las 7 de la noche, donde traemos a un invitado especial, es mostrar cada uno de los pasos de este proceso para que ustedes puedan ver lo sencillo y fácil que puede ser hacer una inversión acá en Estados Unidos, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que con un conocimiento y con una asesoría correcta, esta inversión es mucho más sencilla. Entonces, bueno, tenemos nuestro tema de hoy es cómo aplica la ley tributaria en Colombia, y para eso tenemos un invitado muy especial que de verdad que agradecidísima que hubiera podido sacar el tiempo de su apretada agenda. Él es Carlos Liscano, abogado especializado en derecho tributario. Adicional, está especializado en régimen jurídico y financiero y contable de impuestos. Ha trabajado como asesor de empresas nacionales y extranjeras en planeación tributaria, litigios y controversias tributarias. También ha sido parte del asesoramiento y consultoría legal y tributaria de la empresa KPMG y de la DIAN. Para quienes no conocen qué es la DIAN, pues es la figura del IRS aquí en Estados Unidos, ubicada en Colombia. Actualmente él se encuentra gestionando en su firma, que tiene más de 20 años de experiencia en Colombia, donde cuenta con un equipo de más de 40 consultores. Como socio, es socio y fundador de Tributar. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y por estar en este espacio, ubicándonos a todos en cómo es que operan todas esas leyes tributarias en Colombia. Bienvenido. Silvia, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por tus generosas palabras. Pues estamos alineados que nuestro objetivo precisamente es aclarar ciertos procedimientos para hacer las inversiones desde Colombia, justamente desmitificar de pronto algunas imprecisiones que las personas tienen al momento de pensar en hacer su inversión en el exterior, y que justamente allanen un camino, que lo vean fácil y se animen pues a hacer sus inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, pues que todos sabemos, sin hacer profundidad política, que estamos en momentos de inestabilidad y todos quisiéramos tener una porción de nuestro patrimonio en una jurisdicción fuerte, en una moneda fuerte, y qué mejor pues que se pudiese hacer a través de una propiedad inmobiliaria y obviamente con el asesoramiento y acompañamiento tuyo. Entonces, pues nada, gracias a ti, a tus generosas palabras, y estamos acá para aclarar y desmitificar algunos procesos que pueden llegar a verse complejos, pero con el debido acompañamiento y teniéndolos claros, pues vamos a ver
que no es nada del otro mundo y que por el contrario es algo que puede resultar más sencillo de lo que muchas veces se piensa. Gracias, Carlos, gracias, de verdad que muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas porque en realidad yo tengo siempre la situación cuando me entrevisto con mis clientes, los colombianos sobre todo, pues tienen muchas dudas tributarias y esa es la razón por la cual te hemos invitado a este espacio para poder llevar a cabo esas dudas y que ellos puedan absolver todas esas preguntas que puedan llevar a cabo. Quiero decirles que al final de la presentación de Carlos, pues estaremos recibiendo preguntas en el chat y ya él nos las contestará al final de su presentación. Entonces, bueno, como primera medida, Carlos, cuéntanos cuáles son las obligaciones tributarias en Colombia al tener una propiedad en el extranjero. Bueno, Silvia, aquí ya empezamos justamente lo que hemos hablado y es, en realidad hay más mito que sustancia económica. En Colombia, tener propiedades y tener activos en el exterior es perfectamente legal, es perfectamente permitido y gracias a Dios pues todavía tenemos canales cambiarios perfectamente abiertos. La gente de pronto a veces se confunde porque cree que ciertas noticias un poco alarmistas frente a investigaciones, convenios de doble tributación, etcétera, etcétera, Colombia, Estados Unidos. Eso simplemente le aplica a las personas que no han declarado o no tienen declarados sus patrimonios en Colombia. Como este no es el caso tipo, justamente nos desmarcamos de esa tipología y para una persona común y corriente, pues nada es más fácil. En principio, todo el régimen de inversión extranjera no conlleva per se ningún tipo de tributación. Yo hacer una inversión en el exterior no me genera ninguna carga tributaria. Ya vamos a profundizar, lógicamente, en el desarrollo de esta charla, pero en principio no me genera ningún tipo de carga tributaria. Yo sencillamente, si tengo una casa en Colombia, la vendo, cambio activo fijo, casa, por activo bancos y ahora lo voy a cambiar por inversión en el exterior. Canales cambiarios. Todos los bancos en Colombia, en principio, son canales cambiarios. Hoy día eso se ha simplificado de una manera increíble. Antes los procesos de inversión extranjera eran mucho más complejos. Hoy todos los bancos lo tramitan con suprema facilidad. Entonces, retomemos. Cargas impositivas no existen para hacer inversiones en el exterior. Hay algunas cargas formales, como son el registro de la inversión extranjera. Yo tengo que hacer mi registro de la inversión extranjera en el Banco de la República, pero comercialmente en ese paso me ayuda mi banco comercial, sea Vivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Colpatria, BBVA, en el que yo tenga mi recurso. Perdón, porque finalmente quien es el intermediario del mercado cambiario es el banco. Entonces, yo no tengo por qué preocuparme por ir a hacer el registro del Banco de la República porque en ese proceso me colabora mi banco comercial, como lo digo, Bancolombia, de Vivienda, BBVA, Banco de Bogotá, el que yo tenga. Segundo, la inversión no me genera ningún tipo de carga impositiva. No hay ningún tipo de carga impositiva por yo tener una inversión en exterior. Y si la inversión está por encima de 94.130.000, que pues evidentemente todas las inversiones en Estados Unidos yo creo que superan ese monto, que es el equivalente a 2.000 VTs, sencillamente tengo que hacer una declaración de activos en el exterior. Entonces, como vemos, son simples procedimientos jurídicos y tributarios, pero como tal, carga económica por tener inversiones en el exterior no hay.
esta pregunta también me la hacen a mí, la gente cree que esto tiene una carga impositiva y definitivamente no, estamos en un país que no prohíbe ningún tipo de inversión en el exterior, ni prohíbe ningún tipo de salida de recursos, siempre y cuando ellos estén canalizados por el intermediario del mercado cambiario y estén debidamente reportados en las rentas de las personas que quieren hacer su inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Bueno, Carlos, no, esta explicación es súper clara, súper extensa. No sé si abordamos otras cuantas preguntas, pero igual trato de traer todo a cotación porque como por los clientes supuesto. son las dudas, entonces, pero sí, súper clara. Y de verdad, pues que es esto importante tenerlo en cuenta porque el miedo de la gente es, yo no sé si pueda sacar la plata, yo no sé por dónde lo debo hacer, yo no sé si tengo que registrar este dinero a través del Banco de la República o si mi cuenta está en Bancolombia o en Davivienda, puedo llevarlo a cabo. Y qué mejor que toda esta explicación para poder tener Y claridad. fíjate, Silvia, que sí, la gente tiende a pensar que esto tiene un costo impositivo y resulta que no tiene ningún costo impositivo. El registro en el Banco de la República, es que en realidad el registro en el Banco de la República lo hace el Banco en Colombia, porque él es el intermediario del mercado cambiario. Entonces, en realidad, la persona simplemente va a hacer una transferencia de recursos a los Estados Unidos. Entonces, ahí vemos ya cómo derrumbamos el primer mito y es, no tiene costo y es más sencillo de lo que la gente De lo cree. que se espera. Fantástico, eso es bueno saberlo. Ahora, bueno, Carlos, voy a hacerte otra pregunta y es, ¿cómo se debe declarar la propiedad en la declaración de renta en Colombia? Entonces, la propiedad como tal, yo la asiento en la declaración de renta a la tasa representativa del mercado en el momento en que yo la adquiera. Entonces, cuando yo adquiero mi propiedad, pongámosle de $100,000 por hablar de cualquier cifra, en ese momento en que yo adquiero la propiedad, a la tasa representativa de ese día, registro en mi declaración de renta o para efectos de mi declaración de renta la propiedad. No debo actualizarla a la tasa representativa del mercado todos los años, no debo actualizarla, Okay. sencillamente la registro en ese valor y si en algún momento llego a vender esa propiedad, pues la diferencia entre la tasa representativa del mercado, las ganancias de capital que puede llegar a tener pues la valorización de la propiedad, en ese momento registro el mayor valor de la inversión. Pero entonces, en principio, no se debe hacer ningún tipo de ajuste anualizado, sencillamente yo dejo la foto de cómo, en qué precio compré la propiedad y cómo quedó asentada en ese momento. Si es superior a 94.130.000, lo registro en mi declaración de activos en el exterior. Si yo la tengo en bancos, entonces cambio banco en Colombia por activos en el exterior. Si yo tengo un inmueble en Colombia, cambio inmueble por bancos y bancos por inversión en el exterior. Pero todo esto son movimientos contables que no significa que tengan ningún tipo de complejidad de cara a realizar la inversión. Entonces, es de una forma muy sencilla cómo se debe declarar la propiedad en la declaración de renta en Colombia. Ok, Carlos, ¿hay algún convenio con esa doble tributación entre Colombia y Estados Unidos que se pueda llegar a aplicar? No, ahorita entre Colombia y Estados Unidos como tal no existe un convenio de doble imposición. Existen algunos convenios de intercambio de información. Ok, Existen convenios de intercambio de información. Tienen una complejidad un poco específica, pero no aplica
para este caso porque actualmente no hay convenios de doble imposición entre Colombia y Estados Unidos. En realidad, tampoco es que sea necesario este convenio para hacer inversiones en los Estados Unidos. Todos sabemos que muchísima gente ya goza de la inversión en propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos y no se necesita un convenio de doble imposición. Entonces, esto no es un aspecto que deba frustrar la inversión de un colombiano en el exterior porque no hay convenio, pero no se necesita Pero no, ok. para, para realizar la inversión en los Estados Unidos. Bueno, Carlos, ¿y hay o cuáles son las posibles deducciones o beneficios fiscales que podrían llegar a existir? ¿Hay algún beneficio fiscal por tener esa inversión acá? ¿O Pues sencillamente? Ajá, beneficio fiscal como tal establecido en la ley, pues no es que exista de manera expresa o de manera categórica, no existe. Pero en la práctica sí hay un beneficio porque normalmente las propiedades en el exterior se adquieren a través de un vehículo societario. Entonces, en realidad, este vehículo societario no va a reportar grandes ganancias. Entonces, la inversión va a permanecer, como lo dijimos en el primer punto, simplemente registrada al valor de la tasa representativa del mercado y hasta tanto no se realice o se venda, cuando hablo de realizar es realizar el ingreso por la venta del inmueble, pues ajá, no voy a reportar ganancias ocasionales en Colombia. Entonces, si bien no hay un beneficio como tal, sí. propiamente dicho, sí existe un diferimiento en el pago del impuesto porque yo voy a generar la ganancia ocasional en el momento en que venda la propiedad. Normalmente estos, pues, como lo hemos hablado, son inversiones que están concebidas para mantenerse en el largo plazo. Entonces creemos que se puede aprovechar el diferimiento en las ganancias de capital hasta el momento en que se realice la venta de la propiedad en los Estados Unidos. Oh, ok, no, pues súper claro. Tú hiciste énfasis en algo que me llamó mucho la atención y es que uno debe hacer actualización de lo que reporte o de lo que se tenga aquí en Estados Unidos. ¿Cómo funciona esa figura frente a la declaración de impuestos que se tenga que hacer No anualmente? debemos hacer actualización. Ok, Es justamente lo contrario. No hay que hacer actualización hasta que yo no venda el activo. ya. Entonces, yo compro el activo, $100,000, $200,000, $300,000. Esa es la foto de mi declaración de renta. Cuando lo venda, ahora sí lo actualizo. Lo vendí en 120,000, en 220,000, en 320,000. Ahora sí, pero no debo hacer actualización. Compro mi activo, lo asiento en mi patrimonio, lo reflejo en mi declaración de renta y así lo sigo declarando hasta el momento en que enajene el activo. Pero como son justamente inversiones pensadas en el largo plazo, entonces, en principio, ahí eso es una operación que queda tranquila y no hay que ir actualizando. Entonces, no me genera ningún tipo de desgaste frente a ningún tipo de Ok, actualización. clarísimo. Bueno, mira, y volviendo y pasando a este tema, ¿cómo, bueno, tú lo has mencionado, pero cómo se registraría en Colombia esa inversión extranjera o esa inversión que se haga en Estados Unidos? ¿Hay que hacerlo en la declaración de renta o hay algún otro documento que se tenga que anexar cuando se haga esa inversión acá? Entonces, ahí vamos a diferenciar dos momentos. El momento de renta es uno y el momento cambiario. Entonces, en la declaración de renta, como lo venimos diciendo, yo sencillamente cambio un activo en bancos por una inversión en el exterior que la debo reflejar en la declaración de activos en el exterior. Esa queda inamovible, como lo dijimos en el paso anterior,
hasta que la inversión se realice. Y en Colombia, el banco, que es el intermediario del mercado cambiario, me registra la inversión extranjera. Pero en realidad el registro de la inversión extranjera cumple más un fin de registrar los flujos de entrada y salida de dólares a Colombia. Esto con el fin de cuando la persona quiera retornar su inversión y volverla a pesos, si es que así lo desea, tenga el canal cambiario abierto. Entonces, cuando empiezo a enviar mis recursos al exterior, empiezo a registrar anticipos de inversiones en el exterior. Cuando los consolide, registro en el intermediario del mercado cambiario a través de la declaración de cambios una inversión en el exterior que la reflejo en la declaración de renta en mi declaración de activos en el exterior. Y así lo tengo declarado en renta y tengo abierto mi canal cambiario. Es que Colombia, digamos que ese es un poco el temor que la gente siente porque tenemos un registro cambiario muy estricto, precisamente pues para poder medir los flujos de entrada y de salida. En otros países no existe esto, pero como te digo, no es ningún tema difícil ni ningún tema complejo. Entonces, sí, el banco me registra la inversión extranjera en el Banco de la República y yo lo registro en mi declaración de renta. Ok, no, pues es súper claro. ¿Qué documentación sería necesaria para registrar esa inversión? ¿Hay alguna documentación especial que se deba llevar a cabo? ¿Cuál es en realidad el soporte? Entonces, si yo hago la inversión directamente en un inmueble como persona natural, el registro de la propiedad es lo que me permite registrar la inversión en el exterior. Si yo lo hago a través de un vehículo societario en los Estados Unidos, supongamos una LLC, registro la inversión en la LLC. Pero eso es un tema contractual, la DIAN no va a entrar en estos detalles porque yo tenía debidamente registrado mi activo en los bancos colombianos y ahora voy a registrar mi inversión directa en una propiedad inmobiliaria o en una LLC que va a ser la dueña del inmueble. Entonces eso no tiene ningún tipo de problema y se registra o con la propiedad o con el capital aportado a la LLC, quien va a ser la que compra el activo. Ok, no, súper claro. Mira, cuando se ha comprado ya la propiedad acá, esa propiedad debe registrarse ante alguna entidad en Colombia. Vamos a suponer que el cliente la compró, Correcto. pero él tiene que registrarlo allá. ¿Hay que hacerlo ante alguna entidad diferente o solo lo declara en la declaración de renta del año correspondiente? Solamente lo declara en la declaración de renta y en su declaración de activos en el exterior, que eso es un formato con 4 líneas, absolutamente fácil, absolutamente sencillo. Eso es un formatico de 4 líneas que no tiene ningún tipo de complejidad. Es algo súper sencillo para que las personas que están pensando en invertir desde Colombia pierdan ese miedo y pierdan esa mitificación. Eso es una cosa supremamente sencilla. Bueno, me respondiste la pregunta que te iba a hacer ahorita, que es, ¿cuáles son los pasos para cumplir con las regulaciones de la DIAN respecto a esas inversiones en el extranjero? Pero veo que es algo súper sencillo lo que hay que No, hacer. No sé si era quieres lo que, agregar algo no, era adicional. lo que habíamos hablado, pues que yo también evidencio en mi práctica profesional que la gente tiene algún interés por lo que dijimos de pues tener inversiones en una moneda fuerte, en una jurisdicción fuerte y sienten un temor. Entonces, de ahí pues sale incluso nuestra charla de decir, óyeme, pues vamos a desmitificar un poco esto, vamos a decirle a la gente, es mucho más fácil de lo que parece,
Hoy día cada vez es más fácil porque los bancos están más sistematizados. Usted no va a tener que presentar nada directamente ante el Banco de la República, lo va a hacer su banco comercial. Tranquilo que la declaración de activos en el exterior son 4 o 5 regloncitos muy sencillos y justamente que la gente pierda el miedo a la DIAN, pierda el miedo a la inversión extranjera y logre cristalizar sus inversiones en una moneda sólida y en una jurisdicción estable. Entonces, pues justamente ese era el objetivo de nuestra charla, ver que esto era mucho más sencillo de lo que a veces las personas creen e interpretan y de pronto los frena en su proceso de toma de decisión de cara hacia una inversión en los Estados Unidos. Bueno, no, es un proceso súper sencillo, es un proceso súper fácil de llevar a cabo. Ahorita lo que te voy a preguntar, no sé qué tan sencillo o complejo pueda llegar a ser, pero para aquellos clientes que de pronto no han declarado su patrimonio en Colombia, porque voy a plantearte es otra situación, Sí, sí, sí. pero que quisieran de pronto invertir en una propiedad aquí en Estados Unidos, ¿qué deberían hacer ante esta situación? Porque hay que tener en cuenta que no han declarado el patrimonio en Colombia. ¿Cómo pueden hacer esa inversión aquí en Estados Unidos? Pues ahí el camino más expedito es invitarlos a que normalicen su patrimonio en Colombia, a que lo legalicen, a que lo normalicen, tal vez pues con algunas sanciones. Y una vez su patrimonio esté normalizado en Colombia, nos vamos por la ruta que ya hemos explicado y ya hemos transitado. Pero esto sería más un procedimiento de normalización de activos y de patrimonio en Colombia, que después me permitirán dar el tránsito hacia mis inversiones en los Estados Unidos. Entonces, en realidad sería un paso anterior de normalización de activos en Colombia para después ir de una forma sólida a hacer las inversiones en activos en los Estados Unidos. No, pues es súper claro, Carlos. De verdad que esto ha sido fantástico, pero todavía no nos vamos a despedir. No, Tenemos no, 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 una no, serie tranquila. de preguntas, mejor dicho, creo que abrimos la puerta para que la gente que está conectada pueda sacar sus dudas al aire. Entonces, mira, aquí hay una pregunta y dice, ¿la propiedad en el exterior afecta el impuesto a la riqueza? Sí, la debo registrar en el impuesto a la riqueza, pero recordemos que no, en realidad no hay ninguna afectación porque yo ya lo tenía declarado en un banco acá en Colombia, ¿no? Entonces estoy cambiando un activo bancos por un activo inversión en el exterior. Entonces, sí lo afecta. La respuesta en el marco general sería sí lo afecta, pero no debería tener ningún tipo de consecuencia porque yo ya la tengo registrado en bancos en Colombia o en activos inmobiliarios en Colombia que los volví banco para poderlos girar. No digo lo volví banco, lo volví líquido para poderlos girar y comprar mi propiedad en los Estados Unidos. Entonces sí lo afecta, pero en principio no debería tener unas consecuencias colaterales importantes. Ok. Mira, aquí hay otra pregunta. Si esa propiedad genera ingresos, o sea, para lo que la mayoría de la gente lo hace, que es rentarlo, ¿cómo se manejaría esto con la DIAN? Pues normalmente las propiedades en Estados Unidos, y acá valga la claridad que esta charla pues se enfoca es en la tributación desde Colombia, pero la mayoría de propiedades en los Estados Unidos se adquieren a través de una LLC. Entonces, normalmente hay unas depreciaciones que se usan, la depreciación de la propiedad se cruza contra el ingreso de tal suerte que no hay como tal un ingreso del vehículo, que en este caso sería la LLC,
la LLC, entonces yo no tendría en principio que declarar ingresos en Colombia, sino hasta el momento en que la propiedad se venda y ya tendría yo ganancias de capital por la venta directa de la propiedad o por la venta del vehículo, que sería la LLC. Entonces, en realidad se materializarían los ingresos solamente cuando la propiedad se venda. Ok, bueno, no, eso es súper claro. Aquí tengo otra pregunta. Tienes muchas preguntas, así que aquí te las voy a leer de acuerdo a lo Tranquila. que han enviado. Si compro una propiedad en Estados Unidos, pero sigo viviendo y declarando en Colombia, ¿debo declarar también en Estados Unidos y en Colombia? Si sigues declarando en Colombia, en Estados Unidos digamos que yo no voy a transgredir la frontera de asesoría en los Estados Unidos porque no soy abogado americano y no pretendo tampoco serlo. Pero yo pensaría que eso queda subsumido en la declaración de la LLC y en la declaración de los ingresos de la LLC. Entiendo que a través de la LLC se hace dicha declaración, pero en Colombia definitivamente sí lo debes declarar. Ok, mira, y aquí tenemos otra. Para colombianos que radican en el exterior, ¿también es necesario que se registre la compra en Colombia? Para colombianos que viven en el exterior, es necesario que se registre la compra en Colombia. Si son residentes fiscales en Colombia, sí, definitivamente sí. Si son residentes fiscales en Colombia, sí. Si son residentes fiscales en Colombia y en los Estados Unidos, no, porque sería sobre su patrimonio de los Estados Unidos. Si son residentes fiscales en Colombia, sí. Si son residentes fiscales en Estados Unidos, no. Cuando tú dices residentes fiscales, hace referencia a que declaren en el país donde Sí. se está. Ok, Si declaran en Estados Unidos, no tienen que declarar en Colombia su propiedad. ¿Por qué? Hay personas que se mueven en los dos regímenes. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen ingresos y tienen patrimonio en Colombia, lo declaran en Colombia y pagan renta por su ingreso en Colombia y su patrimonio en Colombia. Pero si también son residentes fiscales en los Estados Unidos, deben solo pagar en los Estados Unidos. Si yo vivo en Estados Unidos, pero soy residente fiscal únicamente en Colombia porque permanezco menos de 183 días en los Estados Unidos y no alcanzo a tener residencia fiscal en los Estados Unidos, solamente lo declaro en Colombia. quería preguntarte algo, Carlos. ¿Hay algo en el tema que de pronto tú quieras añadir, que de pronto sea importante traerlo a cotación ahorita que estamos hablando de todo este régimen? Esto, pues no, definitivamente sigue siendo el foco y el eje de nuestra charla y es invitar a la gente a desmitificar el tema, a verlo con la sencillez que hoy es y a que se decidan hacer sus inversiones en el exterior, en una moneda estable, en un régimen jurídico sólido, porque en realidad no existe ningún mito ni ninguna parte que sea ni difícil, ni hay ningún tipo de gravamen, ni ningún tipo de costo. El banco les cobra una comisión, pero eso es una comisión residual. Pero la gran conclusión que quiero que las personas que nos acompañan tengan en mente es no hay ningún tipo de costo fiscal, tributario o cambiario por hacer inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. No, esto es súper claro, súper sencillo, más fácil de lo que estábamos esperando y yo creo que más Correcto, fácil de que lo que acuerdo. estábamos todos esperando oír de ti, porque cuando se habla de la DIAN en Colombia, eso da terror,
O sea, No, es que te cuento como dato anecdótico, nadie le tiene miedo a la fiscalía porque nadie delinque. Entonces la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, pues no le tenemos miedo a la fiscalía, pero Dios santo, que llegue un mensaje de la DIAN sí, porque todos tenemos que declarar renta. Entonces, en el común de la gente es mucho más tenebroso la figura de la DIAN que de la fiscalía, porque la gente sabe pues que no comete delitos, luego no hay ningún temor a la fiscalía. Mientras que a la DIAN sí, porque bueno, Dios, de pronto se me fue un reglón mal diligenciado y me quieren poner una sanción. Entonces es normal este temor, pero ya vimos hoy desmitificando esos temores que es mucho más sencillo de lo que parece. bueno, Carlos, un placer tenerte en estos 40 minutos disfrutando de toda esta información y sobre todo que para la audiencia ha sido maravilloso poder tener esa retroalimentación de muchas veces se encuentra uno con informaciones desinformadas ahorita porque hay las redes sociales de pronto desinforman muchas veces, pero esto es clarísimo. Para quienes quieran de pronto hacer preguntas, ¿dónde te podrían contactar? Si llegaran a necesitar, no sé si tenemos alguna información de por qué canal lo podemos hacer. Bueno, uno es... www.tributar.com. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, www.tributar.com. Para los que de pronto no lo hagan directamente, aquí están nuestras redes sociales, que a través de ese canal nosotros también podemos enviar la información y claro, si ya es algo muy detallado donde sea una práctica muy particular, pues entonces ahí sí ya lo remitimos directamente para que pueda Por Carlos supuesto, resolver Silvia, cada caso. y estamos atentos para ayudarte a ti y ayudar a los inversores a que den su paso con total tranquilidad. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a toda la audiencia. Aquí estaremos siguiendo con nuestros webinars todos los jueves. El próximo jueves no podemos hacer el webinar presencial porque tenemos, o bueno, vamos a el retiro inmobiliario en Miami. Es una semana donde estoy aprendiendo en otros temas, pero para el siguiente jueves estaremos nuevamente conectados con uno de los bancos que gestionan los créditos hipotecarios para los inversionistas que quieren apalancarse bajo un financiamiento bancario. Entonces, pues muchas gracias a todos de verdad por conectarse. Aquí tenemos nuestras redes para que estén informados, nos sigan y ahí vamos a estar informando cuál es el invitado que viene el siguiente jueves y que traeremos a la sala para que absuelva todas las dudas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu compañía. Las gracias son para ti, Silvia, por tus generosas palabras y estamos listos para lo que se necesite. Bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima emisión. Les estará llegando un email para quienes se perdieron este webinar para que puedan verlo a través de YouTube y puedan desglosar toda la información con el paso a paso. Buenas Bueno, noches a todos. feliz noche. Gracias, gracias. Bueno, pues, adiós.